hermanos. Amén. Bendiciones del Señor. Agradecemos siempre el hecho de poder reunirnos y de poder compartir también la palabra del Señor. Vamos a mirar un poquito atrás en lo que vimos en el capítulo 15, un repaso rápido. Pudiera parecer, ¿no es cierto?, que el concilio en Jerusalén hubiese aparecido como un tribunal, ¿ya? Pero la verdad es que había que ordenar ciertas cosas que no estaban bien orientadas, digamos, entre judíos y los primeros creyentes, ya gentiles, al Señor. Entonces, debemos entender, ¿no es cierto?, que hubo una autoridad un poquito centrada para que cada iglesia, ¿no es cierto?, pudiera recibir estas enseñanzas. Es una de las cosas que se va repitiendo en algunos capítulos, lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Es importante, ¿no es cierto?, considerar que en la medida que la iglesia iba avanzando en las diferentes regiones, las diferentes provincias y lugares, se iban presentando algunas situaciones y algunas de ellas conducían al error. Entonces, eso fue lo que quiso enmendarse desde un comienzo. ¿Qué cosas decimos para los gentiles sin ofender, obviamente, a los judíos que se habían entregado también al Señor? ¿Ya? Entonces, entendemos que hay una unidad de cuerpo para esto que está prácticamente comenzando, pero a la vez avanzando dentro de las provincias, ¿ya? Así que la iglesia se va fortaleciendo en el Señor y puede ir atendiendo a estas situaciones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con un liderazgo y tienen que ver con un gobierno de iglesia, ¿ya? De otra manera, creo que cada cual hubiese andado por su propia cuenta. Me atrevo a decir que a lo mejor en la actualidad hace falta un consenso para unificar criterios como iglesia. Vamos entonces a mirar en el capítulo 16. ¿Ya? Vamos a observar entonces algunas cosas allí. Vamos a leer hasta el verso 5, verso 1 al 5. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Entendemos que los últimos versículos del capítulo 15 comienza este segundo viaje misionero. Y entonces, cuando vuelve Pablo a Derbe y a Listra,
comienza a recordar en alguna manera todo lo que había acontecido. En primer lugar, había sido apedreado en Listra y tal vez algunos temores también le pudieron haber alcanzado, ¿ya? Pero había mucho pueblo del Señor en esos lugares que estaban creciendo y que iba a poder detener en este caso a Pablo de que fuese nuevamente a estos lugares. Aquí encontramos a este discípulo que lo más probable es que él se haya convertido justamente en Listra, que era la ciudad natal de Timoteo. Él se haya convertido en ese lugar y haya perseverado en esas iglesias que habían nacido ahí justamente en ese lugar y después de tanto sufrimiento que tuvieron en un comienzo. Entendemos nosotros que aquí la gente daba muy buen testimonio de Timoteo, ¿ya? Y los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, dice el verso 3, daba muy buen testimonio, ¿ya? Este era hijo de una mujer judía creyente, pero se presentaba la salvedad de que el papá de Timoteo era griego. Y se presenta una situación con ellos, porque si nosotros recordamos, a Tito no lo circuncidó, pero en este caso tomó a Timoteo y sí lo circuncida. Entonces, la situación, digamos, ¿por qué tiene esta variante? ¿O está Pablo, digamos, navegando en dos aguas? ¿O estamos viendo una situación que tiene una connotación distinta? Entonces, antes de que Pablo comenzara nuevamente el viaje, circuncida a Timoteo, ¿ya? Cuando en Gálatas capítulo 2, verso 1 al 5, habla acerca de Tito que no lo circuncidó, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta en este caso? En el caso de Tito, se trataba de una doctrina cristiana fundamental, mientras que aquí, en este caso, no, ¿ya? Porque los que estaban insistiendo en el tema de la circuncisión consideraban, ¿no es cierto?, que en el caso de Tito no tenía que circuncidarse porque no tenía ninguna razón en cuanto a salvación. Pablo reconoce eso, ¿ya? Que la obra de Cristo, la expiación, estaba presente en ese caso, ¿ya? Y en el caso de Timoteo, era judío por su madre, ¿ya? Ellos iban a partir en una obra evangelística y el primer contacto que iban a hacer iba a ser con los judíos. La primera pregunta que iba a saltar, obviamente, era si Timoteo era circuncidado o no, siendo de madre judía. Entonces, podían ellos rehusarse a escuchar el Evangelio. Había una situación totalmente distinta, ¿ya? Entonces, no queriendo ofender a ninguno de los judíos con los que se iban a encontrar en las sinagogas, en las próximas ciudades, o los próximos lugares, con el fin de no ofenderlos, entonces decide circuncidarlo, ¿ya? Se trata de una cuestión netamente moral, ¿ya? Y totalmente indiferente y que no tiene ninguna importancia doctrinal. Hoy día nosotros debemos entender que
esta operación la hacen, digamos, a los niños pequeños. En algunos casos, me parece que es la fimiosis, ¿no? Eh, pero, pero más bien por un tema sanitario, por un tema de salud, no por un tema de creencias, ¿ya? Así que Pablo decide entonces someter o pedir a Timoteo esta ordenanza judía para que en alguna manera no tuvieran tropiezo, no tuvieran obstáculo de poder avanzar en las cosas del Señor. ¿Ya? Podemos decir que el Evangelio avanza de maneras muy distintas, muy diferentes. ¿Ya? Lo circuncidó entonces por causa de los judíos que había en aquellos lugares, es lo que nos expresa la palabra. ¿Ya? Y al pasar entonces por estas ciudades, le entregaban a la iglesia las ordenanzas que habían sido redactadas por los apóstoles y por los ancianos que estaban en Jerusalén. Volvimos otra vez al tema en el verso 4, que al pasar por las ciudades les entregaban estas ordenanzas y ya habían acordado los apóstoles o los ancianos para que las pudiesen guardar. Entonces, ¿qué vemos aquí en estas ordenanzas? Lo que respecta a la salvación. Somos salvos por fe, ¿no es cierto? La circuncisión o la observancia de la ley no son añadidas en este caso a estas nuevas iglesias, ¿ya? No es una condición para la salvación, lo dijimos en las clases anteriores. Otra de las cosas que tocamos también y que está allí es el tema de la inmoralidad sexual que había en algunos lugares. Recordemos que muchos de estos lugares paganos practicaban la prostitución y había otro tipo de situaciones, y entonces ponen un orden en ello a los creyentes, ¿ya? Que no es solamente para ellos, sino para todo tiempo, ¿ya? Un recordatorio allí para confirmar también entonces a las iglesias. Y está el tema de los alimentos ofrecidos a los ídolos, ¿ya? La carne de animales ahogados y de sangre que quedaban entonces en alguna manera prohibidos, porque esta situación entre judíos y gentiles iba a generar una polémica bastante grande, ¿ya? No era menor el tema, por eso se trató en el Concilio de Jerusalén esta situación, para poder facilitar la comunión entre judíos y gentiles, ¿ya? Luego hay obviamente que algunas revisiones a ello. Pablo escribe a los Corintios, que es un caso muy particular también, la iglesia de Corinto, ya acerca de estas instrucciones, y se alarga en alguna manera en explicarlas, ¿ya? Entonces, como resultado del ministerio de ellos, dice el verso 5, que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aumentaban en número cada día. ¿Ya? ¿Cómo la obra del Espíritu Santo va trabajando en medio de las iglesias? ¿Ya? Aquí podemos ver que no hay en sí una estrategia humana, sino cómo Dios va añadiendo a la iglesia cada día a los que han de ser salvos. Cómo va el Señor ministrando en medio de ello. Entonces,
cuando van visitando las iglesias, Frigia, Galacia, y deciden entrar entonces a la provincia de Asia, ¿ya? En el Asia Menor. Vemos versículos 6 al 10, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa, Macedonia, y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí hay una situación bien particular, ¿ya? En la provincia de Asia, ¿ya? El Espíritu les impidió, ¿ya? No hay detalles de ello, no lo menciona, algunos de los detalles. Hay varias sugerencias y varias cosas que se han dicho acerca del consejo de parte de Dios, ¿ya? Así como también a Pedro le fue mostrado allá en el capítulo 10, ¿no es cierto?, una visión y todo. Aquí en el caso de Pablo también ocurre algo similar, ¿ya? En Misia. Estaba, pero no predicaron allá. Cuando intentaron entonces continuar, el Espíritu del Señor no se los permitió. Y se dirigieron entonces a Macedonia, como hablaba en sí la visión. ¿Cuáles de estas razones vemos nosotros, digamos, en alguna forma más valedera de que ellos hayan querido avanzar hacia otro lugar? Hay una mayor necesidad del Evangelio. Esa es una de las razones que en el tiempo del Señor se pudiera dar esta situación y el Señor le haya prohibido ir a un determinado lugar porque la necesidad en otro era mucho mayor, ¿ya? No tenía o no guardaba relación con el llamamiento de ellos o con la situación de ellos, ¿ya? Pero como se les prohíbe por el Espíritu del Señor, entonces ellos deciden ir, como digo, a Macedonia. Veamos un poquito el tema de la visión, ¿ya? Durante una visión de noche, una visión nocturna, Pablo ve a este varón macedonio pidiéndole que pasase allí, ¿ya? Que estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Vemos que en esta región de Grecia, fuesen ellos conscientes o no conscientes de esta situación, ¿ya? Pero necesitaban el Evangelio de la gracia del Señor. ¿Por qué el Señor cierra puertas y abre otras? Eso pudiéramos nosotros considerar que también ocurre en estos días, que también es una situación que podemos considerarla cuando el Espíritu del Señor nos impide o nos prohíbe ir a un lugar o una determinada situación. Puede que acontezca, no sé en el caso de ustedes, pero en mi caso en particular han habido ocasiones. Yo recuerdo
un hermano nos invitó a Colombia, a un evento en Colombia, digamos, sucedían algunas cosas allí. Y él me dice, mira, te podemos pagar el viaje y te cancelamos el hotel y la conferencia y todo lo que hay allá. Y era como decir que bueno, que estaba todo dado. Pero de pronto el Señor puso ese sentir fuertemente de no ir. Eh, y esta persona me dice, yo estoy esperando tu respuesta. Y yo le digo, ¿sabes? Mi respuesta es no, no voy a ir. Me dice, ¿cómo alguien puede negarse a algo cuando le están pagando el pasaje, la estadía y todos los gastos? ¿Cómo puede una persona negarse a eso? No lo entiendo. Y yo le dije, mira, yo lo entiendo en parte, porque nosotros andamos conforme a la voluntad de Dios, no andamos conforme a la voluntad nuestra. Entonces, si el Espíritu del Señor me ha redarguido y ha trabajado internamente para que yo decida en alguna manera no ir, la decisión entre comillas mía, porque la decisión era de parte del Señor. Y resultó de que la persona no lo entendió, tal vez se molestó incluso, pero yo lo entendí claramente y nunca quedé con, una, con un deseo, con una intención, con alguna situación de no haber ido a ese lugar. No, nunca se pasó por la mente, digamos, de haberme reprochado el por qué. Y bueno, después me enteré también que habían sucedido algunas situaciones ahí en ese lugar. Y, pero el Señor es el que obra, ¿no? A lo mejor es un caso muy particular, no sé si le ha sucedido a usted, pero es un caso muy particular y de pronto nosotros vemos la obra del Señor también ahí, ¿ya? Así es que allí este varón está rogando, pidiendo, porque había una necesidad, ¿no es cierto?, de que el Evangelio pudiese ser predicado ahí. Y el Señor abrió esa puerta y simplemente, como dijimos, cerró otra, ¿ya? Eh, lo más probable es que lo que había allí estaba abriendo una puerta hacia otros lugares también, ¿ya? Eh, la necesidad que estos otros lugares tenían de Cristo. Es importante reconocer entonces cuando es un don de parte del Señor y no porque alguien, ¿no es cierto?, haya comido de más en la noche y tenga un sueño un poco raro y se le presenta una situación así. Sino aquí debemos entender que hay una visión clara de lo que Dios quería con ellos, ¿ya? Eh, entonces, es algo bastante significativo. Dice el verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. La iglesia en los comienzos tiene una dirección de parte de Dios, ¿ya? Y eso debemos tenerlo, debemos considerarlo y tenerlo en cuenta, ¿ya? Una dirección de parte de Dios. Debemos entender que podemos ser testigos
del Señor donde quiera que nosotros estemos. Quiero dejar hasta el verso 10. No sé si hay algunas preguntas, porque ya después pasamos a otro tema en el capítulo 16, ¿ya? Entonces, para que avancemos en la próxima clase, quisiera saber si hay algunas preguntas. Por lo menos aquí tocamos 2 o 3 aspectos que son interesantes. Una, la circuncisión de Timoteo, ¿por qué razón? Y la otra es de este varón macedonio pidiendo o rogando que pudiera pasar a ese lugar. ¿Amén? Una pregunta. En el versículo 1 dice que Timoteo era hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Sí. De acuerdo a la época, primaba la condición de la madre, a diferencia de la del padre. O sea, en ese caso podríamos decir que Timoteo era judío. Yo pienso, si uno mira el texto, dice que era hijo de una mujer judía creyente. Correcto. Si uno mira, digamos, con detención, considera, no creo que haya sido haya primado eso, ¿ya? De su madre, sino más bien el hecho de que todos sabían, ¿no es cierto?, que su padre era griego. Eso lo dice el verso 3. Porque todos sabían que su padre era griego. Correcto. Los judíos le tenían, ya le habían echado el ojo en un buen chileno, ¿ya? De cuál iba a ser la condición para él en este caso. Entonces Pablo toma una decisión que en ninguna manera es apresurada, porque no tiene que ver con un tema doctrinal, en este caso, ¿ya? Sino tiene que ver con, más bien con costumbres, y para no ofender tanto a los judíos que habían en esa zona, como los que se iban a encontrar más adelante, decidió más bien circuncidarlo. Claro, porque si nosotros, o sea, entendiendo lo que había acordado el concilio, Sí, que ningún gentil era necesario que se circuncidara. De acuerdo a eso es lo que habíamos, ¿no es cierto?, determinado los capítulos anteriores. En el correcto. concilio ya ningún gentil era necesario que se circuncidara. Entonces, da como que me da la impresión al leer de que como que primaba la nacionalidad de la madre de Timoteo, que era judío, por eso que Pablo accede a circuncidarlo, también entendiendo la presión que tenía del resto de los judíos porque él era hijo de griego. Pero el papá estaba muerto. Sí, en la gran mayoría de los comentarios manifiestan que su padre había muerto. Ah, ya. Claro, su padre ya había muerto, ¿sí? Pero no deja de ser griego, de padre griego. Claro, A la mamá viva. está la mamá. Claro, la mamá vive. Entonces, entonces la idea que pareciera que no es contradictorio, pareciera que hubiera una contradicción entre la determinación del concilio con lo que determina Pablo. Pablo, Claro. ¿no es cierto?, determina sencillamente te circuncidas y punto. Y el concilio decía otra cosa, que no tenía necesidad de circuncidarse. Claro. O sea, ¿me entiende la idea? Sí, entendemos, porque, digamos, a ver, era hijo de una judía creyente. Ese está ahí un poquito el tema, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué entendemos en el caso de Tito? Es un gentil, ¿ya? Y en este caso debemos entender de que hay
parte de la tradición judía en él también, por el caso de su mamá. Ah, correcto. Ese es el primer aspecto que vemos aquí en el capítulo 16. No sé si hay alguna otra pregunta. No un tema de salvación, ¿no? No, por supuesto. Y a lo mejor Pablo era porque por Timoteo se convirtió en el ministerio de Pablo. También, Yo claro. creo que a lo mejor como teniendo la autoridad. Era creyente, Claro. 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 Y Timoteo era más nuevo, podríamos decir. Claro. No sé si se escucha a Gladys ahí. Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Sí, porque la palabra aquí dice en el número que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, o sea que ya Timoteo tenía una cercanía con Pablo, porque era discípulo. Claro, y daban buen testimonio de él. Sí. Claro, y también daba buen testimonio de aquello. Claro. O sea, como decimos en buen chileno, Pablo le había echado el ojo ya. Pegó de vuelta usted, ¿eh? Ya. Yo tengo me hicieron una pregunta con respecto, en el capítulo 15, con respecto a las cuatro situaciones Y son mencionadas. que son ¿Ya? mencionadas. Con respecto a los ahogados, ¿Ya? ¿qué pasa con los peces? Porque el pez ¿Ya? deja de ser pez cuando sale del agua, queda pescado, ¿no es cierto? Pero Claro. es ahogado, ¿o no? Claro, no, pero no va, digamos, al caso puntual de aquellos animales, ¿no es cierto?, que eran ahorcados en su propia sangre. Yo creo que es más bien el ahogado, O eran desangrados. yo lo tomo como asfixiado. Claro, ¿No? claro, ahogados, Asfixiado. Claro, eso, ahogado por asfixia, digamos así. claro. De allí que nace la situación que cuando le cortan el cogote a una gallina, lo colocan hacia abajo para que la sangre se le vaya a la cabeza. Claro, sí. Pero luego se hace una incisión para que la sangre pueda salir. Correcto, correcto. Claro. ¿Qué otra pregunta le han hecho? No, hasta ahí nomás llegamos. Claro, ahora nosotros debemos entender de que los hermanos van confirmando a las iglesias y a la vez enseñando, porque esto tiene que ver más bien con un tema de leyes que con el Evangelio mismo, con el Evangelio puro. Hay algunos lugares donde simplemente no hay algo restrictivo al respecto, pero hay cosas que sí, digamos, pueden ofender a los creyentes. Creo que una vez hablamos de los temas de cultura, ¿ya? Y hay aspectos culturales que básicamente a nosotros nos pudieran chocar y a la vez ofendernos como creyentes, como cristianos. No estoy hablando en términos generales, estoy hablando de cosas bien puntuales en las cuales algunas etnias, algunas culturas, algunas tribus, ¿no es cierto?, tienen una forma de costumbres y de cosas las cuales no estarían aceptadas para nosotros, ¿ya? Pudiera referirme a varias de ellas y algunas no son nada muy santas ni muy gratas. Tengo entendido, por ejemplo, que los esquimales tienen algunas costumbres, no solamente de embadurnarse con grasa de foca, sino de el visitante le ofrecen a su esposa,
Entonces, si un creyente, si un cristiano bien asentado ahí en la palabra y todo, va a un lugar así, obviamente que va a rechazar la situación. ¿Ya? Y no precisamente por el olor a foca. Y eso significa, por ejemplo, para el esquimal, hombre, una ofensa a la familia. Claro, claro. Entonces, es Claro, complicado. claro. Lo único que tendría que hacer el creyente ahí, salir arrancando y meterse en otro iglú nomás. Sí, mira, yo a lo mejor es algo muy simple, pero en una oportunidad fuimos a un lugar de rehabilitación. Entonces, había gente salida de las drogas, salida de la cárcel, salida del alcoholismo, de varias cosas. Y, y la gente ahí hicieron mate y comenzaron a circular el mate y nos ofrecieron a nosotros. En ese tiempo, en esa época, yo no tomaba mate en realidad. Y la persona con que fuimos me dijo, es una ofensa si tú no le recibes el mate, porque esta es una señal de amistad de ellos. Te están ofreciendo algo con lo cual toman todo. Y yo dije, pero la misma bombilla, el mismo mate, una misma situación. Y la persona me dijo, sí, es la única manera que ellos te van a recibir y te van a aceptar. Entonces, de otra manera, vas a sentir el rechazo. A lo mejor es algo simple, pero forma parte dentro de esa cultura, que a lo mejor es menor, inserta ahí en un grupo, pero es así. ¿Ya? Podría mencionar a lo mejor otros ejemplos, pero ese me parece indicado porque está dentro de nuestra misma nación. Ahora, si uno va a otro país y hay algunas otras costumbres, es muy posible que nos choquen. ¿Ya? Claro. Bien, quiero dejar hasta ahí, mis hermanos, para continuar el próximo jueves con el capítulo 16 para que lo concluyamos en lo posible. Así que si lo leen y tienen alguna consulta, bienvenido sea. Amén.